¿Se acuerda usted cuando éramos niños, al menos los de mi generación? Aquel juego donde uníamos unos puntos con un lápiz y aparecía una jirafa o un caracol. A mí ese juego me gustaba mucho y lo recordé hoy, esta madrugada, porque uní en mi mente muchos puntos y llegué a una conclusión. Los puntos que uní están en México, país que llevo en mi corazón. Desde el año 2018, en el que ganó las elecciones muy bien ganadas democráticamente Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, supe que el destino de esta bella nación no apuntaba a un buen rumbo. El ruido que oyen es aviones, si no es avión, un helicóptero, un tráiler, por aquí pasa de todo. Pero la verdad pensé que lo peor que podría pasarle a México era una erosión de la democracia y la instauración de una autocracia, que eso ya pasó. El pasado 1 de septiembre de 2025, México dejó de ser un país democrático con separación de poderes y se convirtió oficialmente, pues de facto ya lo era, en una autocracia. Al día de hoy, no el partido Morena, que es más una alianza de intereses variopintos, sino AMLO, o quién sabe qué grupo que lo dirige, controlan los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que antes eran independientes, al menos oficialmente así lo eran, y en verdad así actuaban antes de la llegada del necio tabasqueño. Este individuo que llegó a la presidencia prometiendo que iba a regresar a los militares que combatían a los carteles de narcotráfico, que los iba a regresar a los cuarteles, hizo todo lo contrario. No solo los dejó en la calle, los puso al frente de las más importantes obras públicas, les dio el control de las aduanas, de los puertos, de los aeropuertos, hasta una aerolínea y un tren tienen. Militares y dinero, mucho dinero. Ya saben qué ocurrió. Lo que hasta antes de la llegada de AMLO eran instituciones respetadas, marciales e impolutas, hoy se descubre que al menos una parte de ellas se convirtieron en el nuevo cartel del crimen organizado. Y mire usted, durante los 6 años de su gobierno, el señor AMLO implementó una política que él llamaba de abrazos, no balazos, con las conocidas organizaciones delictuosas que se reparten y compiten por el territorio mexicano, aunque ya también son internacionales. Él buscaba una especie de pax narca en que no se mataran entre ellos y así los muertos no aparecerían en los periódicos. Ahí va otro avión. Eso de llenar de drogas a los gringos es algo que AMLO comparte en tradición con el orador Orate, con los venezolanos, con Petro y sus narcoguerrilleros. Joden a los imperialistas a base de drogas y al mismo tiempo que se hinchan de sus dólares. Negocio redondo. Y los abrazos fueron por parte del Estado, mientras que los balazos siguieron por parte de los narcos. Pero esto es solo un punto de los que esta mañana me puse a unir. Y es que han ido saliendo noticias, todavía queda algo de prensa independiente en México, que han sacado a la luz que el secretario de Gobernación de AMLO, el segundo al mando del país, pues también de apellido López, tenía de secretario de Seguridad al jefe de un cartel llamado La Barredora. A este López, AMLO, que se dice su hermano, lo ascendió de gobernador de Tabasco a secretario de Gobernación. Y luego se lo dejó al actual presidente enquistado como jefe del Congreso, presidente del Congreso, presidente de la bancada mayoritaria del Senado, que es un partido que pertenece a AMLO. Y este señor era el jefe de un cartel de crimen organizado. Crimen organizado ahora desde el Estado. Si usted, como yo, une los puntos, resulta que durante esos 6 años los militares construyeron obras faraónicas, mientras sus mandos, además de los hijos de AMLO, sus amigos y quién sabe cuántos más, se hinchaban de dinero. En el Tren Maya usaban balastro de segunda comprado a los barrigones en la Cautiva. Ya se los conté alguna vez en un post. En la refinería Dos Bocas, que costó el triple de lo planeado, lo poco que se refinaba era convertido en huachicol, como le llaman allá al combustible ilegal, al que corre por debajo de las cuentas del Estado. Gracias al zanahorio de Trump y a su rubio secretario, la carismática presidenta Claudia ha tenido que, con la punta de sus arregladas uñas, meter manos en el asunto. Y sin profundizar mucho, se ha descubierto que durante los 6 años de AMLO, miembros de la Armada Marina de México importaban supertanqueros completos de combustible ilegal, millones de litros. Para lograr importar y distribuir por ese extenso país millones de litros de combustible, dicen algunos que cientos de millones de litros de combustible, tienen que operar coordinadamente la Marina a cargo de los puertos, la Secretaría de Energía y Pemex, que son los que dan los permisos, las aduanas, por donde entra el combustible, la Guardia Nacional a cargo de la seguridad interna, el ejército con los retenes que tiene en las carreteras, además de las policías estatales y municipales. Todo esto en coordinación con una parte del sector privado que es el mayor consumidor de combustibles. Hasta la Comisión Federal de Electricidad, a cargo de Manuel Bartlett, un tipo buscado por la justicia norteamericana, consumió diésel ilegal.
Y hasta sobraba combustible, tanto que con los sobrantes se han mantenido abasteciendo a la Junta de Barrigones que desgobierna la isla cautiva, que antes se llamaba Cuba. Los panzones son tan ineptos que aún con petróleo robado no pueden echar a andar sus oxidadas termoeléctricas y mantienen a los cubanos a oscuras. Pero ese es otro tema. Los miles de millones de pesos de utilidad de este negocio ilegal se lavaban en instituciones bancarias afines. Millones de pesos con los que sobornaban a medio México, con los que ganaron elecciones apoyados por los carteles tradicionales que estaban agradecidos por los abrazos. Se me olvidaba, ya van varios posibles testigos, cabos sueltos que han sido asesinados, ejecutados al más puro estilo de la mafia. Señores, uniendo los puntos se descubre que no era solo una autocracia lo que buscaba el padrino de la chingada. Así se llama el rancho donde se esconde el señor. Lo que hizo este señor, que llegó prometiendo acabar con la corrupción, fue iniciar la transformación. Recuerden que autotituló su gobierno como Cuarta Transformación. La transformación del Estado mexicano en un supercartel, en una variada empresa criminal. Ya unimos los puntos, ya se ve lo que es. El problema es que la oposición mexicana está entretenida comiéndose los mocos, la verdad. El mexicano promedio está concentrado en subsistir y el rato que tiene libre lo pasa viendo TikTok o Instagram, o a mí. El Poder Judicial está al servicio del gobierno, que está al frente de ese megacartel. Veremos qué pasa. Al menos sabemos que en ese bello país que llevo en mi corazón está en manos de criminales. Trump lo sabe, Rubio lo sabe, Claudia Sheinbaum lo sabe. Usted y yo lo sabemos, pero usted y yo no podemos hacer nada. Bueno, sí, contarlo. Nos vemos. Un saludote. Regreso.